Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Protein Provida, una vez más, bienvenidos al tema que hemos denominado el silencio del dolor. Y para hablar de ese tema, con nosotros Rosalba González. Adelante, Rosalba, un gusto. Cordial saludo, Jordi. Cordial saludo también para todos los que nos escuchan. Y bueno, que Dios nos permita desarrollar este tema de tal manera que, que podamos como entender a veces cuál es el verdadero sentido del dolor. Vamos a decir así que es algo ambicioso, ¿no? Es algo ambicioso, pero vamos a intentarlo. A ver, silencio y dolor, queridos amigos, son dos realidades a día de hoy muy poco valoradas, muy poco queridas, también hay que decirlo, pero que hacen parte de la vida del ser humano. Ojalá nadie sufriera, ojalá nadie sintiese dolor. Bueno, pero sucede, pasa. Bien, entonces es necesario hablar de esto. Rosalba, ¿qué nos puedes decir para comenzar? Mira, Jordi, empecemos diciendo que el dolor y el sufrimiento, con sus secuelas de tristeza, de ansiedad, de angustia, de desesperación, de temor, son compañeros inevitables de la vida humana. Preguntarnos por el sentido del dolor que en formas tan variadas nos aqueja a todos los seres humanos son interrogantes que inquietan, que pueden causar sufrimiento ya sea físico o moral y que pueden generar también angustia y dolor en una persona. Cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando la pérdida de un ser querido te consume, la vida puede parecer una carga demasiado pesada de llevar. Y es en ese momento en que la vida pide un descanso. Y esto puede ser parte del silencio, de ese silencio que acompaña el dolor de quienes sufren enfermedades crónicas, degenerativas, autoinmunes, o también es el silencio que acompaña el dolor de quienes han sufrido la pérdida de un ser querido en condiciones complicadas. Y a su vez, el silencio te está ofreciendo una oportunidad para que tengas un encuentro contigo mismo. Entonces, fíjate cómo la incomprensión a veces de quienes rodean a la persona que sufre el dolor va permitiendo como ese aislamiento progresivo, ¿no? Como que no me entienden, entonces yo como que me voy aislando. Y la presencia de esas ideas que fluyen en la mente, como que se hace mucho más severa y esto también conlleva a que se identifique el dolor. En estas circunstancias, la sensación de pérdida es muy fuerte y se hace insoportable, como que la vida pierde sentido y el futuro se oscurece, y como que todos nosotros, ante la fuerza de la circunstancia dolorosa, como que encontramos, si se puede decir, Jordi, refugio en el silencio. Rosalba, profundo y complejo esto que nos acabas de decir, ¿no? Tú has dicho refugiarse en el silencio, encontrarse con uno mismo, ¿no? Y muchas veces este encontrarse con uno mismo para finalmente encontrarnos con Dios, porque muchas veces estamos tan hacia afuera, estamos tan en las cosas, hombre, que son reales, ¿ah? ¿Qué sé yo? No sé, a ver, un problema de familia, una enfermedad, de cosas de la vida real y que duelen, ¿no? Y a las que hay que prestarle atención, pero son como que un llamado a levantar la mirada, ¿no? Un llamado como que a encontrarse con uno mismo que después de todo dentro de lo creado es la creación más perfecta de Dios y por tanto lo que nos puede acercar más a Dios, ¿no? Y tú has dicho una cosa que es muy cierta, has dicho que cuando la vida experimente el dolor, ¿no? Se hace pesada, ¿no? Se puede llegar a ser hasta insoportable, ¿no? Y esto se puede unir a tantas experiencias de miles de personas o de muchas personas que no quieren la vida, pero no es que rechacen la vida por la vida, porque la vida en sí es hermosa, sino que rechazan la vida por el dolor que conlleva, por el sufrimiento que conlleva. Queridos amigos, esto es muy importante que lo tengamos presente, porque en algún momento, y aquí nadie puede decir de esta agua no de beber, en algún momento
todos podemos tener un sufrimiento tan grande, un dolor tan grande, que la vida se nos haga insoportable, que la vida se nos haga pesada. Y como decíamos al inicio, evitar el dolor, ¿se puede? No se puede, es imposible. ¿Puedo evitar sufrir? Lo siento, no puedo. ¿Ok? Hasta los más felices, los más santos, mira la Virgen María, qué sufrimientos, todos sufren. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, creo yo, Rosalba? Resignificarlo, ¿no? Tener una mirada distinta, ¿no? Que es justamente hacia dónde vamos, pero no me quiero yo adelantar. Así que te devuelvo la palabra, te devuelvo la palabra. No, pero van muy bien, Jordi, van muy bien. Hablemos un poquito ahora del origen, para poder llegar a lo que tú nos estabas compartiendo. Con alguna frecuencia nos encontramos en situaciones en las que no podemos expresar abiertamente el dolor y hacemos silencio. Esto puede ocurrir por varias razones. Mira, en primera instancia está ese amor de padre, ¿no? Ese amor de madre que ante la realización de la vida, de buscar el bien de los hijos, pues tienen que despedirse porque él tiene que ir a estudiar a otro país o le salió un trabajo en en una ciudad diferente de donde viven. Y entonces, aunque el corazón se recoge de dolor, por el bien de los hijos, se guarda silencio y con una sonrisa grande, ¿verdad? Y un abrazo fuerte, deseas lo mejor para tus hijos, pero hay dolor en ti, un dolor que no se comunica. Eso en el caso del amor de los padres, pero también tenemos que en algunas culturas mostrar la vulnerabilidad se percibe como una debilidad. Muchas personas sienten la necesidad de mantenerse fuertes a sí mismas o para otros. Entonces viene como esa máscara que uno a veces se pone, a mí no me pasa nada, etcétera, pero hay dolor interno. El temor a ser juzgado o a no recibir el apoyo esperado puede llevar a reprimir emociones y a guardar silencio. Aunque el dolor no se exprese a primera vista, los efectos pueden ser muy profundos. Todas las emociones propias del dolor se mantienen en el interior de la persona y esto hace que se provoque un dolor mucho más intenso. Entonces fíjate cómo el acumular, no el dolor, sino la expresión con toda honestidad y sinceridad de ese dolor que me atormenta, porque se llega a convertir el dolor en un tormenta, y como se aumenta el dolor, también se aumentan los pensamientos y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque es uno mismo el que está generando el aumento de ese dolor. Entonces, es mejor tener esa posibilidad de expresar el dolor y no de guardar silencio. Así es, Rosalba, y este expresar el dolor, eh, uno lo puede hacer de diversas maneras, ¿no? O sea, la mejor manera y quizás más humana es dialogando, ¿no? Quizás conversando, no sé, pedir ayuda, ¿no? Eh, Porque el dolor, así como el hombre, dicho de forma antropológica, es un ser relacional, esto no solamente es una propiedad abstracta del ser humano, no, sino que está llamada a concretarse en situaciones tan difíciles como el sufrimiento, como el hecho de que ya no sé yo qué hacer. Y una cosa, creo que, Rosalba, que sobre la que vale la pena llamar la atención es, si no se expresa el sufrimiento, si no se expresa el dolor, vamos a decir así, por temor a ser, por temor a ser juzgado, por temor a no ser comprendido, por temor a ser ridiculizado, creo yo que es hora de preguntarnos si es que no estamos bien nosotros o quizás nuestro entorno no está bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchos de los que nos escuchan tienen familia, son casados, ¿no? Esto es fundamental en una vida matrimonial. Yo escuchándote, Rosalba, y digo, esto es fundamental. ¿Quién no sufre? Todos sufren, ¿ok? Si uno está en una vida matrimonial, en una vida de papá, de mamá, tiene que ser capaz de generar un ambiente en el que el otro puede expresarse, ¿ok? En el que el otro
pueda decir, oye, ¿sabes qué? Con sinceridad, qué sé yo, me siento triste y no sé por qué rayos me siento triste. Qué sé yo, por decir algo, ¿no? A veces sí habrá un motivo serio, ¿no? Pero hay veces que y es lindo cuando algún miembro de la familia dice esto. Oye, me siento triste, pero ni tengo idea por qué me siento triste, ¿no? Entonces uno conversa, es una tontería, algo sin importancia y se supera. Pero qué lindo que dentro de la familia, el matrimonio, hay este ambiente. Entonces, queridos amigos, si tenemos vamos a decir, si estamos en el silencio, porque aquí el silencio no es una cuestión negativa. Aquí estamos hablando, o sea, el silencio en sí mismo no es una cuestión negativa. Los santos decían, en el silencio puede estar o Dios o el demonio, dicho desde un punto de vista espiritual. El problema es cuando el silencio es un síntoma de falta de relación, de falta de comunicación, de falta de confianza. Ahí Dios muy posiblemente no esté abundando, ¿ok? Entonces, hay que preguntarnos a qué se debe que yo tenga ese temor a ser juzgado, este temor a ser comprendido. ¿Es algo real? O sea, es algo que mi papá me ha dado esa idea, mi esposa, mi esposo me han dado a entender esto, o es una idea mía solamente, ¿no? Y sea cual sea la respuesta, abrirse al diálogo, creo yo que es importante, Rosalba. No sé. Así es, Jordi. Fíjate cómo el contexto social en el que todos nosotros nos movemos influye notablemente en cómo vivimos y cómo expresamos el amor. Las expectativas culturales y prejuicios sobre la vulnerabilidad pueden llevar a las personas a hacer silencio y ocultar el sufrimiento considerándolo incompatible con la imagen de fortaleza que tengo que presentar en el entorno social en que me muevo. Fíjate que existen muchas circunstancias dolorosas que socialmente no se les reconoce el verdadero valor que tienen. Y con el propósito de ayudar a quien sufre el dolor, utilizamos frases como, tranquilo, yo conozco un sitio donde puedes recuperar fácilmente lo que extraviaste. Eso no te pongas así, no hay problema por eso. O, ay, pero ¿por qué te preocupas? No es para tanto. En el nuevo colegio vas a recuperar el año perdido y también vas a hacer buenas amistades. ¿M? O también podemos agregar, mira, ¿qué te pasa? Muchas personas han superado circunstancias menores que la que tú estás viviendo. Ahora, tú, tan inteligente, con la posición que tienes, ¿no vas a poder? ¿Te vas a dejar ganar? Entonces, fíjate que todas estas expresiones, lejos de ayudar, lo que hacemos es generar más dolor a nuestro ser querido, ya que por una parte, pues no le estamos permitiendo expresar eh, su dolor en el lenguaje que él lo siente. Porque es que, a ver, podemos tener los dos, Jordi, me permito ponernos de ejemplo, podemos los dos tener un dolor de cabeza, pero tu dolor no es como el mío, ¿verdad? Y el dolor tuyo no obedece a la misma causa del dolor mío. Así es. Entonces, cada cual tiene una historia propia de su dolor. Y cuando nosotros estamos expresando este tipo de cosas de que, ay, te va a ganar entonces, te vas a dejar ganar, como que no le estamos entregando una escucha atenta, respetuosa y comprensiva con lo que el que siente el dolor está manifestando con su silencio, porque es un silencio que te habla. Así es. O sea, vamos a decir, y habla tan fuerte que te das cuenta que te paraliza o paraliza a la persona que intenta comunicarte ese dolor. Es interesante, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante un sano equilibrio. Ya me dirás tú, Rosalba, no hay que menospreciar lo que el otro siente, pero siempre hay que darle una mirada de esperanza, ¿no? O sea, tampoco vamos a, este es el fin del mundo, nos morimos los dos aquí, ¿no? No, no. O sea, evidentemente lo que sientes, oye, puede ser por algo serio y puede ser por algo tonto también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser una, disculpen que diga esto, una tontería, pero, oye, ¿le afectó? ¿Por qué quieres que te diga? O sea, a tu hija le afectó, a tu hijo le afectó.
Entonces, es que se sienta, vamos a decir así, comprendido, que no se siente humillado, pero al mismo tiempo que vea el camino para superar esto. Y si se vuelve a presentar la misma ocasión, que tenga herramientas para que no vuelva a estar en el piso. Y se vuelve a estar en el piso, que se vuelva a levantar. Esto es lindo de ver y aplicarlo, por ejemplo, a los niños, ¿no? Porque es lindo cuando al niño pues le afectan a veces cosas que uno dice, bueno, no tiene mucha importancia, pero tú te tienes que bajar al nivel del niño y decirle, está bien si te duele. Y yo dije, diga, está bien si quieres llorar un rato, pero después seguimos, ¿ok? No es que nos podemos quedar aquí llorando todo el día, ¿ok? Entonces, es lindo porque el niño desfoga lo que tiene que desfogar y retoma con fuerza. Pero es como que si, gracias a esa mano de papá o de mamá que el niño siente, experimenta la fuerza para volver a salir. Fíjense, yo esto estoy hablando de un niño, pero eso también se aplica a un adulto. Muchas veces la forma de actuar ante el dolor del otro es simplemente estar, estar presente para esa persona, ¿no? Y en este sentido, modelo, pues, vamos a decir así, modelo que no tiene igual, es la Virgen María, con su Stabat Mater, ¿no? Al pie de la cruz. Muchas veces, queridos amigos, cuando mi esposo se esté muriendo, cuando mi esposa esté muriendo, cuando mi padre se esté muriendo, cuando mi madre se esté muriendo, di algo. Te quiero ver ahí diciendo una frase filosófica. No puedes decir nada. No puedes decir nada, querido amigo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Tienes que estar. Aprender a estar. Aprendes a amar estando muchas veces en un silencio, pero este es un silencio de compañía. Oye, yo estoy aquí, no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá fuera Dios, hiciera así y ya se arregla. Pero menos mal que no soy Dios, porque está bien que Dios sea Dios y que yo sea hombre, ¿no? Pero aquí estoy a tu lado, ¿no? Entonces, a mí me parece importante este punto, ¿no? No menospreciar la emoción, el sufrimiento que el otro pueda experimentar y darle esperanza allí donde se pueda haber una esperanza, que desde la fe siempre hay esperanza. Y muchas veces el nexo entre ese no menospreciar y dar esperanza es estar presente, dando la mano, simplemente dando una mirada y ya. No sé, Rosalba, si me he ido yo al extremo, pero creo que hay situaciones donde no queda mucho, ¿no? ¿Qué hacer? Por supuesto, Jordi, es que una mirada que transmita comprensión, una mirada que transmita acogida, que transmita afecto, es un lenguaje, pero es un lenguaje silencioso. Y fíjate cómo es necesario, no solamente aquí te estoy acompañando, no te preocupes, no, estoy contigo. Si tú quieres compartirme lo que estás sintiendo, te escucho. Y es escuchar el lenguaje del otro, no es ir traduciendo a lo que yo pienso que es el dolor de cabeza, ¿ves? Sí, Sino sí, cómo tú me lo transmites, porque cuando yo permito que la otra persona me cuente el dolor tal como lo siente, puedo gestionar de una u otra manera el camino del error que se está cometiendo al pensar de esa manera. Pero te tengo que dejar hablar, tengo que sintonizarme en tu dolor y en tu expresión. ¿Ves? Es importante eso, que quien acompañe las personas que están experimentando un dolor y que tú ves que difícilmente expresan ese dolor, esa emoción, sino por el contrario la ves como aislada. Es importante también que asumamos una actitud activa y un lenguaje que lleve, como bien lo dices tú, esperanza. No que profundice el dolor. Claro, sí, es que yo tenía un tío y él duró como 8 meses con el mismo dolor que tú me cuentas. Entonces, no, es que lo que nosotros debemos entablar es un diálogo de esperanza, de ayuda, de fortalecimiento, de resiliencia, que es cuando dentro del mismo dolor, como que tú al escuchar esas palabras te sientes con un dinamismo fuerte y dices, perfecto, vamos a luchar y salimos adelante. Eso es lo que quien acompaña
a la persona que sufre el dolor y que no lo transmite, debe asumir una actitud fuerte, pero a la vez muy cordial, muy Así, cariñosa. sí, sí, sí. Y de eso yo me gusta esto que dices, ¿no? O sea, eh, acompañar, estar para lo que el otro quiera decirme, ¿no? Porque yo creo que muchos pecamos de esto, ¿ah? Tú dices una cosa y yo la interpreto, y aquí yo soy el todo y tú pues eres mira, tú eres un sopenco que se haga un vaso de agua, entonces déjame que yo te arreglo la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esto muchas veces es una actitud que nosotros transmitimos sin mala intención. Esto es importantísimo. Uno no tiene mala intención, pero puede llegar a transmitir esta, vamos a decir, esta actitud eh, de creerse más que el otro, de estar por encima de los problemas, ¿no? Lo que aquí yo soy tu redentor, ¿no? Que es una posición muy soberbia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo ideal es hablar, pero muchas veces hablar requiere su tiempo, requiere su proceso. No es que, ya, ¿por qué estás así? Cuéntame. No, pero es que ahora no, 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 tienes que contarme. Tienes que aprender a hablar, por el amor de Dios. Ya, háblame ahora. Ojalá, el ser humano necesita tiempo. Nosotros tenemos una historia, una historicidad dentro de la cual nos vamos desenvolviendo y quizás, sí, es cierto que hay que hablar, sí, pero mire, es que ahora yo mira, no estoy para hablar. Queridos amigos, eso también es importante. No solamente saber detectarlo, sino también saber comunicarlo. Muchas veces basta con decir al papá, a la mamá, al cónyuge, ahora no quiero hablar, ni yo me entiendo. Mira, te doy un abrazo, durmamos, o buenas noches, hijo, y al día siguiente, ya mejor podemos conversar sobre esto. Es saber acompañar en el silencio y esperar a que el otro esté listo para compartir aquello que le está incomodando, aquello que le está fastidiando. Aquí hay que ser pacientes, hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque si tú quieres que te comparta, tú crees el que puedes arreglar todo, no te quiere compartir ahora quizás, o quizás ni siquiera sabe qué es lo que le pasa. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Mira, ahora que nadie me fastidie, sabe que yo quiero estar en silencio y se acabó. Hay que saber acompañar en silencio, respetar ese silencio. Me parece a mí, Rosalba. ¿Tú qué opinas? Muy bien, Jordi, porque es que muchas veces frente a la persona que tiene un dolor y que no lo comunica, que guarda silencio, entonces nos vamos acercando como nosotros que sabemos todo, que cómo es eso, porque es que como yo he estudiado, es que como, etcétera, una cantidad de pensamientos y elaboraciones mentales que solamente llevan consigo ante la persona que sufre dolor, causarle más dolor. Sí, ¿Ves? Que nosotros hablamos muchas veces del dolor que nos causan, pero pocas veces del dolor que causamos. así Y a es. veces nos sentimos tan buenos, pero a veces, y hay que decirlo con toda honestidad, somos nosotros los causantes del dolor del otro. Bien lo decías tú. Dime tú ya, es que tienes que hablarme ya. En lugar de ayudarme a prepararme para tener una comunicación sincera, por el contrario, me causas más dolor. Y fíjate que en esto hay, en el dolor y en el silencio que guardamos frente al mismo, hay hay muchos tipos de circunstancias que nos llevan a esto. Por ejemplo, las rupturas sentimentales, ¿m? Los divorcios, la pérdida de una amistad importante puede llevar a vivir un proceso emocional silencioso, donde el temor a no sentirse entendido expresa un silencio total del dolor. Y fíjate que a veces, no, pero si te separaste ya, mucha gente se separa y sale adelante. Fíjate fulano, fíjate el otro, fíjate esto. Y entonces empiezas a entregar una estructura mental salida de tu mente sin comprender la situación que está viviendo la otra persona. Y cuando el dolor se vive también antes de la pérdida, ¿no? O sea, fíjate cómo a veces estamos frente a un paciente enfermo
una persona enferma y ya la medicina nos ha dicho, no hay nada que hacer, es un paciente terminal. Entonces, desde ese momento ya las visitas se comienzan a hacer con llanto, con lágrimas, ya te vas, es que tal cosa, es que tal otra. Y claro, frente a esa persona que está sufriendo el dolor, estamos causando, aumentando más dolor. Entonces, todas estas situaciones vale la pena que las reflexionemos porque ante el dolor tenemos que asumir una actitud muy de caridad, muy de entrega, muy de donación, muy de comprensión. Y eso exige de nosotros estar en una conexión directa con aquel que sana nuestras heridas. Porque es que a veces sufrimos tanto porque nos alejamos del ser que nos dio la vida y se nos olvida llevar nuestro dolor a la cruz de Jesús para que ese dolor que estamos sintiendo se vuelva en la cruz de Jesús redentor, ofreciendo por nuestros pecados, por los pecados que conocemos de A, de B o C circunstancia, etcétera, pero se abre un diálogo con ese Dios creador, ¿verdad? Y ya se rompe ese silencio y la persona puede entender su dolor y lo expresa abiertamente. Sí, Rosalba, a ver, entender o aceptar simplemente, ¿no? Muchas veces la razón se resiste, como que uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y la única respuesta es quizás porque Dios así lo permitió, ¿no? Ujú. Y uno, eh, ay, que Dios permitió que se me muera la familia. Urgh, hasta en la historia de los santos, eso es como, es difícil creer. Entonces, ante eso, ¿qué queda? Aceptar. No quieras entender los misterios de la vida muchas veces, ¿no? Como tú has dicho, y también esto que te he dicho lo dice Juan Pablo II en su Salvifici Doloris, cuando dice que lo único que le puede dar sentido al sufrimiento es el encuentro con Cristo. Creo que quizás es lo más importante que vayamos haciendo en el programa, porque solamente en el encontrarse con Cristo, que esto uno puede hablar mucho, pero al final es la experiencia que Dios te dona y que uno la puede recibir o no, es lo único, vamos a decir así, que te permitirá seguir adelante. Yo siempre me acuerdo mucho de unos estudiosos a los que se les hizo, era como una estadística, ¿no? Consulta que se le hizo a especialistas en el sufrimiento, ¿no? O sea, tenían todos la especialidad del sufrimiento, ¿no? Desde la psicología a la psicoterapia, ¿no? Y les preguntaban, pero todos tenían en común que habían tenido cáncer y habían estado cerca de morir. Y la pregunta que se les hacía es, cuando tú estuviste cerca de morir, ¿tus estudios te ayudaron de algo? Respuesta, no, 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 no. Porque llega un momento en que la mente, eh, sí, podrás entender o no entender, pero al final lo único que te permite seguir adelante es la aceptación de ese encuentro con Cristo, ¿no? La aceptación de esa voluntad divina. Y es lo único que hace fecundo el dolor. Entonces, queridos amigos, ojalá no sufriéramos, ojalá. Vamos a sufrir, ponlo como quieras, estamos destinados, condenados, llamados, usa la palabra que quieras, a sufrir. No podemos escapar del sufrimiento, podemos solamente resignificar. Y aunque esta resignificación puede pasar a través de diversas etapas de la vida del ser humano, puede pasar una etapa psicológica, una etapa, si quieres, espiritual, pero al final lo único, vamos a decir así, el punto final donde se encuentra la respuesta es lo que tú decías, Rosalba, ¿no? Es el encuentro con Dios. Es lo único que te va a permitir trascender y dejar de sufrir, no, sino ser feliz a pesar de sufrir. Aunque eso signifique morir, aunque eso signifique ver morir, o lo que signifique en la vida, lo que Dios permita. No sé si tú quieres añadir algo más, Rosalba, en estos 30 segundos que nos quedan. Sí, yo creo que para terminar podemos decir que el dolor silencioso puede marcar la diferencia cuando se tiene un encuentro con alguien de confianza, bien sea un amigo, un familiar o un profesional. Pero como también el dolor tiene raíces
en un alma humana que se cuestiona por qué yo estoy enfermo, por qué me pasan estas cosas. Es necesario también una ayuda de una persona, de un orientador espiritual, ¿verdad? De tal manera que el dolor vaya marcando un horizonte diferente. Y ese horizonte diferente se le encuentro con la luz, con el creador de la vida. Así es, Rosalba. Rosalba, se acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias al Señor que lo permite. Queridos amigos, si este programa les ha ayudado, esta reflexión les parece útil, recuerdan, denle su like, por favor, compartan y si desean pueden dejar un comentario para que podamos llegar a más personas. Si Dios quiere, nos veremos la próxima ocasión. Dios los bendiga.